Y a las 8 de la mañana, a un minuto, los invitamos para que echemos lápiz sobre el plan de financiamiento del gobierno, lo que se llama técnicamente el marco fiscal de mediano plazo, que es cómo se van a manejar las finanzas de nuestro país de aquí a 10 años. Y para esto hemos invitado a Andrés Velasco, que actualmente es presidente de Asofondos, pero que fue presidente o director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pero además fue viceministro técnico de Hacienda, una persona que por supuesto conoce mucho de esta macroeconomía. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, contento de estar acá. Bueno, bienvenido. Vamos a empezar, si le parece, doctor Velasco, explicando a Colombia como si fuera una casa, con ingresos y con gastos. Lo que nos mostraron el viernes, lo que nos mostró el gobierno es que el balance fiscal para 2025 pues nos habla de que los ingresos están siendo mucho menores de lo que en realidad nos estamos gastando. Para solucionar esta situación, pues el gobierno ha planteado varios planes. Y si le parece, doctor Velasco, arranquemos por ahí. Pero antes de hablar de estos planes, usted tiene dos vías. O recorta gastos, ahorra un poquito más, o aumenta ingresos. ¿Vamos a recortar gastos de acuerdo con ese plan? Entonces, tal vez lo primero que hay que contarle a los televidentes es pues, qué pasó el viernes, ¿no? ¿Qué fue lo que nos informó el Gobierno Nacional el viernes? Tal vez hay que empezar por acá, y es que nos dijo, estos ingresos van a ser menores en 18 billones de pesos. ¿De acuerdo? Esa es una primera noticia importante, y dicen, no, mire, el recaudo tributario pues va a estar menor, la gestión de la DIAN va a estar menor, y teniendo en cuenta el adelanto de retenciones en la fuente que vamos a traer del año 26 al 25, ¿cierto? Vamos a tener 18 billones de pesos menos en ingresos. Entonces este número era más alto, ¿cierto? Y lo bajaron a 309 billones de pesos. Correcto. Y por el lado de los gastos nos dijeron, los gastos no van a poder ser lo que se había pensado en febrero, que fue la última información que teníamos sobre esto, y entonces nos subieron el gasto público 20 billones de pesos, entonces menos 18 por aquí y más 20 por acá. O sea, en resumen, nos va a entrar menos plata y vamos a gastar más. Exacto, entonces parte de las noticias del viernes pasado con el marco fiscal de mediano plazo es que en el año 2025 el déficit fiscal, no tanto como hueco fiscal, sino el déficit fiscal sube de 5.1% del PIB, que es el PIB, recordemos que es lo que producimos todos los colombianos en un año, ¿cierto? De 5.1% de eso a 7.1%, 2 puntos porcentuales más, y es un anuncio pues de más déficit y de más deuda. De la Casa Colombia, pues va a tener una deuda más grande. Entonces, si le entiendo bien, con esa deuda lo que pretendemos es tener un poquito más de ingresos. Entonces uno podría equipararlo acá, ¿cierto? Hacer el cuadrito de que voy a tener un poquito más de ingresos para tratar de equiparar esos ingresos con los gastos. Esto, cuando hablamos del 7.1, ahí es donde yo necesito la famosa cláusula de escape de la que estuvimos hablando la semana pasada, y es la posibilidad de volarme la famosa regla fiscal, es decir, una especie de licencia para gastar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La regla fiscal es una ley, ¿cierto?, que impone un tope al déficit que el gobierno puede generar. Y entonces el gobierno dice, yo voy a generar un déficit más alto. Entonces la forma de hacerlo, la forma, digamos, de legalizarlo, es decir, accedo a la cláusula de escape y entonces voy a suspender este límite de déficit por 3 años y voy a generar un déficit más alto. Pero ahí hay que tener cuidado porque la ley de la regla fiscal pues tiene unas condiciones, y un poco lo que nos preocupa a muchos de los analistas que hemos visto estos temas es que no es claro, digamos, cuáles son el cumplimiento de esas condiciones. No hay cosas sobrevinientes, no hay una situación macroeconómica que... Como si ocurrió en la época de pandemia, por ejemplo. Probablemente sí ocurrió en la época de pandemia. Bueno, entonces, por un lado, más endeudamiento para engrosar esos ingresos y tratar de llegar a esos grandísimos gastos que estamos teniendo. Se anuncia por parte del gobierno la posibilidad de una reforma tributaria, porque evidentemente este endeudamiento todavía no nos alcanza, entonces necesitamos eventualmente una reforma tributaria que el gobierno dice sería de unos 19 billones de pesos, ¿no? Pero usted, que fue viceministro técnico de Hacienda, ¿eso es fácil de conseguir, una reforma? Es muy complicado. 19 billones de pesos es, en términos de lo que producimos los colombianos en un año, es cerca de 1% del Producto Interno Bruto.
es muy difícil conseguir esa cifra. Simplemente haciendo memoria, en el año 2022 tuvimos una reforma tributaria que prometía traer a las arcas de la nación cerca de 20 billones de pesos y entraron menos de la mitad, menos de 10 billones de pesos. Para ustedes conseguir 19 billones de pesos en un impuesto, por ejemplo el impuesto de renta, usted necesitaría subir 10 puntos porcentuales el impuesto de renta. No. Si usted necesita, con la base de IVA que tenemos actualmente, conseguir ese punto del PIB, necesita subir 3 puntos de IVA. O sea, pero además, con la gente, doctor Velasco, ya de aquí, las empresas también de aquí les anticiparon el pago de la retefuente del año entrante. Es decir, en un momento muy complicado para poder sacar más dinero para el Estado, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, asignar una probabilidad alta a que lleguemos a esos 19 billones de pesos, pues es complicado. O sea, usted haría ese cuadrito que amarillo lo haría más chiquito, porque eso no, en realidad no se va a recaudar tanto según lo que usted nos explica. Estos 19 billones, esto es muy difícil, pero entonces tenemos que ver cuál es la propuesta concreta del gobierno, dónde es que va a apretar, digamos, las clavijas para lograr conseguir 19 billones de pesos de una reforma tributaria. Nos plantea también la posibilidad del desmonte del subsidio del diésel, que este es un tema que está pendiente hace rato. ¿Qué tanto dinero podríamos conseguir por esa vía? En la actualidad, el déficit del Fondo de Precios de los Combustibles en materia de diésel está produciendo un hueco más o menos de 9 billones de pesos, entre 7, 8, 9 billones de pesos. Entonces hágame usted allá el cuadrito rojo a ver si alcanzamos a los gastos. No, es una cosa adicional. Entonces, realmente lo que tenemos es un problema estructural, ¿cierto? En la composición del balance de esta casa, que es el hogar de los colombianos, ¿cierto? Esta es la nación, estas son las cuentas de la nación. Y ese desbalance, la diferencia entre ingresos y gastos, pasa porque tenemos una estructura de gastos que es muy inflexible, ¿cierto? Tenemos unas salidas de recursos constantes hacia unas responsabilidades del Estado colombiano que yo creo que hay que revisar, ¿cierto? Y que lamentablemente, pues, han sido o tienen una perspectiva de poder crecer más, porque recordemos que en este año se aprobó una reforma constitucional que aumenta las transferencias hacia las regiones. El compromiso del Gobierno Nacional y del Congreso de la República es reasignar completamente ese gasto para que no sea un gasto adicional del Estado colombiano, claro, sino que haya un cambio de responsable. Pero enfrentamos riesgos por el lado de los gastos que son ya de por sí inflexibles, y necesitamos encontrar soluciones estructurales para este problema porque nos va a generar problemas más rápido que tarde. Bueno, doctor Velasco, para allá iba. Viendo este panorama Colombia, ¿cómo nos ven los mercados, las calificadoras de riesgo? ¿Esto qué consecuencias puede tener cuando usted ve unas finanzas aparentemente tan desbalanceadas? Sí, Colombia lleva ya varios años generando déficits fiscales muy altos. Los gastos son mucho más altos que los ingresos durante muchos años. Entonces, hemos subido nuestro nivel de deuda y se planea que para dentro de 2 años, en el año 2027, vamos a tener una deuda cercana al 63% del PIB. Esto es si todos los planes del gobierno son correctos, sí, y salen bien. Podría ser muy alto. Podría ser muy alto, sí. Tal vez es la deuda neta más alta que ha tenido Colombia. Entonces, claro, quien le presta a uno, en un hogar, piensen en la tienda, piensan en la familia, piensen en el amigo que le presta la plata a usted, ¿cierto? En un hogar. Si usted se endeuda mucho, él empieza a sentir riesgo y empieza a cobrarle más tasas de interés. Entonces, lo primero que empieza a pasar es que las tasas de interés de la economía se suben. O no le prestan. También pasa. Exacto. Cuando las tasas de interés de la economía se suben, ¿eso qué quiere decir? Que para que un negocio sea rentable, tiene que estar por encima de ese costo que no le cobran de tasas de interés. Y eso es complicado, entonces la inversión se contrae y la capacidad de riqueza se contrae. O puede pasar que llegue un momento en que se asustan tanto que simplemente no le prestan más, y ese es el escenario al que no podemos llegar en Colombia. Porque nosotros hemos tenido un récord de endeudamiento y de pago de nuestras obligaciones. O sea, no estamos en datacrédito. Muchísimos años, pero entonces cada vez con más atención nos están mirando las personas que nos prestan plata y entonces nos quieren cobrar mayores tasas de interés. Tengan en cuenta que la tasa de interés que Colombia está pagando por su deuda ya es alta, 12%. Sí. Y eso es precisamente por todos estos riesgos de los que estamos hablando. Es precisamente porque las cuentas no están cuadradas, ¿cierto? Y porque nos hemos demorado en tomar las decisiones difíciles de ajustar nuestros ingresos o de ajustar nuestros gastos, o de ambos, porque la solución seguramente tendrá que venir por ambas vías. Y cuando usted definitivamente no tiene los ingresos suficientes, así como pasa en un hogar, pues se tiene que dar la pela y, así como decía el doctor Velasco, pues buscar de acá más bien
¿cómo hago para recortar este gasto, para equiparar esa balanza? Lo que tenemos que ser es responsables, lo que tenemos es que encontrar una solución. Tenemos es que, digamos, si no somos capaces de cubrir nuestros gastos a punta de ingresos, pues nos toca revisar nuestros gastos. Claro. En este año, por ejemplo, la inversión con el aumento de los 20 billones de pesos que nos mostraron en el marco fiscal de medio plazo, queda en cerca de 100 billones de pesos. El año pasado también estaba en 100 billones de pesos, pero el gobierno el año pasado dijo, no, yo me voy a gastar solamente la mitad de esos 100 billones de pesos. Y hubo una subejecución del presupuesto. En el corto plazo, yo creo que esa es una vía que termina siendo adecuada porque si no tenemos con qué pagar, pues nos toca hacer recortes. Claro. Pues doctor Velasco, gracias por ayudarnos a entender este tema que es fundamental, que claro, suena supremamente técnico, pero si lo vemos en estos términos nos damos cuenta de que la situación es compleja y que podría tener profundas consecuencias para nuestra economía.